Llegamos a un nuevo episodio sobre DNEP y se nos había olvidado presentar lo que son los textos o las etiquetas. Todo lo que nos permite representar con mayor precisión lo que estamos viendo en barras, líneas, áreas o cualquier objeto visual que requiera un etiquetado. En los videos anteriores hemos visto variedad de marks y un texto o una etiqueta es un nuevo mark. El objetivo es lo que vemos aquí en pantalla, en la parte izquierda un gráfico de barras que en la parte superior, aquí en verde, le hemos agregado las etiquetas de datos. O lo que vemos aquí en la parte izquierda, que es un gráfico similar, lo único que está en horizontal, y le hemos agregado aquí las etiquetas. Claro, estas etiquetas tienen, por ejemplo, el tipo de fuente en cursiva y otras configuraciones puntuales al ser un gráfico que no está de forma vertical, sino horizontal. Antes de comenzar, quiero que veas la documentación. Este enlace lo dejo en la descripción de este video. Recuerda de que estamos en, creo que ya es el 15 o el 16 de esta serie. En la parte superior dejo lo que es la serie entera de todos estos videos. Y esto es un mark, igual a lo que sería, por ejemplo, una barra, un boxplot, que lo hemos utilizado antes, un círculo, un error band o un error bar. Es un texto que se tiene que ejecutar, se tiene que renderizar o agregar como si fuese una superposición de los elementos. Comienza de la misma forma, utilizamos un mark. ¿Qué tipo de mark? Texto, y en los puntos suspensivos comienza la codificación de cada uno de sus elementos. Y esos elementos o propiedades son los que vemos en este gráfico, en el cual si agregamos, por ejemplo, en la configuración del axis, un ángulo o dentro del mismo mark, podemos ir modificando todos estos, vamos a decirle, propiedades o atributos. Por ejemplo, el offset de X, el offset de Y, el tamaño de la letra, los límites que viene siendo como el tamaño de elementos gráficos o de letras que se van a presentar, la alineación a la izquierda, centrado, a la derecha, el tipo de fuente. Aquí aparece, por ejemplo, monoespaciada, serif o sans serif. Yo la puedo modificar también si la quiero, por ejemplo, como helvética. Yo la coloqué en una de ellas como italic para que se viese diagonal o inclinada, y todo lo que es la fuerza, es decir, si la quieres en negrita, el tipo de elementos, yo modifique por ejemplo este, y todo esto lo vas a ver en la descripción, de forma de que te voy a presentar lo que yo he modificado brevemente y lo demás lo puedes ir probando. Así que vamos primero con este, que viene siendo el que está de forma vertical, y la configuración o la especificación es esta. Comenzamos con un dataset que viene siendo una constante en todos los objetos visuales con DNEP. Recuerda de que esto hace referencia a los valores que tenemos aquí a la derecha, ¿ok? Luego viene la codificación tanto de X, las abscisas, como de Y en ordenadas, en donde X, el campo, es un valor categórico o de tipo nominal para los efectos de DNEP, que es un almacén, que es lo que vemos aquí en la parte inferior, ¿ok? Y luego tenemos lo que es las cantidades, que es el elemento cuantitativo, que es esto, ¿ok? Que es un tipo de dato cuantitativo que proviene a la derecha de esa medida cantidad, que es una sumatoria simple. Ya ahí tendríamos entonces tanto X abscisas como Y ordenadas. Luego aquí viene lo que es el layering, porque estamos superponiendo las barras y el texto. El primer mark viene siendo una barra con un color de 40-40-40 y con un width, un ancho, de 0.70, como un 70%. Luego aquí viene otro mark que es el texto. Date cuenta que es automáticamente un mark y luego viene el otro, porque aquí previamente ya hemos codificado quién es X y quién es Y. Al fin y al cabo ambos utilizan las mismas coordenadas, ¿no? Así que se puede simplificar para no estar replicando constantemente quién es X y quién es Y dos veces. Entonces en este layer ya hemos cerrado la barra. Aquí viene lo que es el texto y aquí es donde yo he colocado para este gráfico vertical de barras o de columnas la alineación en el centro, el baseline en el bottom, en la parte inferior, el offset de Y en 3. Date cuenta que si lo coloco en 1, esto lo que tiene que ver es el acercamiento de estos elementos, estos que están aquí, el acercamiento de esto. Fíjate que si lo coloco en -7, por ejemplo, allí se está alejando, ¿me explico? Entonces uno va trabajando con estas configuraciones, por ejemplo el tamaño de la letra, está en 11, lo puedo colocar en 12, y así con todos los que te presenté anteriormente. Aquí finaliza el mark de lo que viene siendo el texto, y luego viene la codificación en sí de lo que es el texto. ¿A quién se le va a aplicar esas etiquetas? Entonces las etiquetas comienzan la codificación, que se van a ejecutar a lo que es la variable, el elemento cuantitativo, que es la cantidad.
Esto es un formato, les recuerdo que este formato que está aquí, esto proviene de la documentación de Deneb. También lo dejo en la descripción porque esto es el PBA format que nosotros utilizamos en nuestro archivo.pbs. Deneb lo está renderizando en base a esa configuración. Esto no es algo de VegaLite. El mismo autor, Daniel Marshpatrick, lo explica con detalles en la documentación de Deneb. Lo dejo en la descripción. Aquí entonces cerraríamos el encoding del texto. Aquí cerraríamos lo que es el layering de lo que es la barra primero, y luego viene por encima lo que viene siendo el texto. Y aquí hay una configuración final de que el stroke, el borde como tal, lo dejo en transparente. En otras configuraciones aquí modifica el domain, el tamaño de las etiquetas un poquito más grandes, porque si la etiqueta es en 12 o en 11, coloqué las etiquetas externas, que son estas, en 12 aquí, las que están en cisas y ordenadas. La grilla se la eliminé, es decir, está en null. Los ticks en verdadero, que son las líneas estas verticales debajo de cada almacén. El ángulo de las etiquetas en 0, para que, recuerda de que si no colocamos esto, ¿me explico? Están no en horizontal, sino estarían como en vertical. Y el título tanto de X y Y se los eliminé. Esto es lo que representa lo que es un gráfico de barras vertical. Y si quisiéramos el mismo gráfico, pero para todo gráfico en horizontal, recuerda de que básicamente uno está modificando lo que vienen siendo los elementos de abscisas y ordenadas. Por ejemplo, si esto es X, yo puedo modificar de que esto sea Y y que esto sea X, o viceversa. De forma de que esto va cambiando. También tendrías que modificar más abajo los elementos dentro de lo que viene siendo la representación de las letras. Pero uno puede simplemente con modificar quién es X y quién es Y, voltear un elemento visual. Este sí tiene unas modificaciones puntuales porque yo agregué el texto dentro de las barras. Y aquí, por ejemplo, le agregué que en el axis tiene un offset de 5. De forma de que esto se separase un poco más del inicio de las barras. Esto hace de que esté un poquito más hacia afuera, pudiésemos decir. Y luego aquí tiene el mismo, date cuenta de que tiene el mismo axis. Este punto, este format, PBA format, aquí lo tengo a millones. De forma de que aquí en la parte inferior, date cuenta de que esto, básicamente aquí lo que estamos diciendo de que me lo presente con un texto específico. ¿Ok? Y luego aquí también hice algunas modificaciones. Date cuenta de que la separación en X, ¿ok? Está en menos 12, que viene siendo este. Porque si lo coloco en menos 1, este viene siendo la modificación o el posicionamiento de este texto. De forma de que yo lo quiero más dentro o más adentro de lo que viene siendo la barra. Y se la modifica a italic, de forma de que estuviese así como inclinado. Pero puede ser monospace para que se vea de una forma diferente. Es cuestión de configuración. También le cambié el color, porque si tengo una barra de 40, 40, 40, se la coloqué en blanco. Y de resto la codificación es muy similar, al igual que esto. Hay algo que es importante, de que si bien lo estamos viendo en un gráfico de barras, esto aplica al igual de cualquier otro gráfico, porque al fin y al cabo es una superposición. Si yo modifico esto, para nosotros estos no son barras, sino por ejemplo líneas, un gráfico de líneas, el etiquetado se mantiene. Claro, uno empezaría a modificarlo, pero es el mismo principio, porque al fin y al cabo aquí estamos modificando. Así que otra de las cosas que quiero que veas es que este tipo de etiquetado es interesante cuando uno comienza es interesante, pero a la vez puede confundir un poquito, porque date cuenta de que en este gráfico, aquí, las etiquetas están en color blanco, las que están en el fondo, vamos a decir azul, y están en color negro las que están en amarillo. Así que vamos a leer un poquito la estructura de esta sintaxis en JSON. Toda esta parte superior de los datos, este paso de transformación se puede obviar, pero vamos a enfocarnos primero en el encoding. Aquí se está codificando, muy similar en el anterior, tienes primero abscisas y luego ordenadas. Luego viene lo que es el layering, que está agrupando todo esto hasta acá. Viene siendo ese gráfico de rectángulos. Recuerda de que si tú colocas un gráfico de rectángulos y ambos elementos, sean cuantitativos o categóricos, automáticamente asigna cuadritos, ¿no? Así que este viene siendo el primer layering, y dentro de ese layering se está ejecutando aquí un mark que viene siendo un rectángulo. Todo esto son los cuadritos que están allí dentro de esos espacios, ¿no? Y aquí se determina de que es un rectángulo. Aquí están los colores en base a un elemento que es cuantitativo, ¿ok? En base a
el tipo de elemento, es decir, esa expansión de leyenda. Y luego acá tenemos en la parte inferior lo que es el texto. Y date cuenta que el texto, esto es lo interesante, cómo hacen para que entonces un texto esté en color negro y luego pase en blanco, white. Por ejemplo, aquí está el texto y la codificación del texto es en base a los mismos números de carros bajo un tipo de datos cuantitativo, y el color, la condición del color del texto, esto es un condicional, esto es un if, esto que está aquí, esto es un if. Porque aquí lo que nos está diciendo, si la cantidad de carros es menor a 40, entonces quiero que el valor de ese texto sea negro. De lo contrario, se convierte en blanco. Es decir, nosotros podemos colocar en este tipo de elementos, al igual como hemos visto en otros videos, de que también los textos funjan como un valor dinámico a nivel de asignación de colores. Así que seguimos aprendiendo sobre lo que es Deneb y Vega Lite aquí en Power BI.